Buenos días, profesor. Buenos días a mis compañeros presentes. Profesor, hoy nos hemos reunido para darle un análisis acerca del texto de Nancy Fraser, titulado De la redistribución al reconocimiento, dilemas de la justicia en la era postsocialista. Bueno, para mostrar un poquito lo que es el texto, comenzaré un poquito mencionando lo que es la bibliografía de la autora, la que se llama Nancy Fraser. Esta mujer nació el 20 de mayo de 1947 en los Estados Unidos. Desde muy joven ha demostrado bastante interés en la filosofía y ha ido investigando, ha ido estudiándola, de tal forma que en 1969 se gradúa de esta carrera en el Bryn Mawr College. Además de que para seguir creciendo y seguir adquiriendo conocimiento, y dio un doctorado en el mismo curso, en la Graduate Center of the City University of New York en 1980. Bueno, sus áreas de especialización tienen mucho que ver con el tema, claro, de su libro. Tiene mucho que ver con el feminismo, mucho que ver con lo que es la teoría política y la teoría social. Entre sus escritos más destacados tenemos El capitalismo caníbal, el manifiesto de un feminismo para el 99%, donde, viendo el nombre ya, deducimos que habla bastante acerca de cómo es el feminismo en la actualidad. Y también otro texto conocido como Los talleres ocultos del capital, donde abarca bastante lo que es la política en la sociedad, claro. Bueno, ahora vamos a ir con otro punto para seguir explicando. Bueno, también como introducción nos habla sobre el subtítulo de la redistribución al reconocimiento, en el cual nos habla en un comienzo sobre la lucha por el reconocimiento eh, y bueno, y nos explica la evolución en la etapa postsocialista, de lo que se vuelve. Entonces, básicamente nos habla sobre la motivación y los problemas. La motivación, vemos que la motivación antes era la identificación de las clases sociales y pasa a ser la identidad del grupo, ya unido. El problema era la explotación económica y pasa a ser la injusticia cultural. Y también nos habla de que el reconocimiento cultural en la época postmodernista se vuelve una solución al problema y un objetivo a lograr para esa lucha por el reconocimiento. Siguiente PPT, por favor. También nos habla todo el texto sobre la redistribución y el reconocimiento, los cuales son aspectos de justicia que se van a explicar a más profundidad más avanzado el texto y el texto examina y teoriza las relaciones entre estos dos aspectos. También nos habla cómo la autora se centra en el género y en la raza y no nos menciona tanto sobre la etnicidad y la nacionalidad. Y también, bueno, su argumento, la posición de la autora, la desarrolla en cuatro partes. La primera es la que es la de la redistribución y reconocimiento. La segunda es la de clases explotadas, la cual nos habla también sobre la redistribución y reconocimiento. La tercera es afirmación o transformación, los cuales son soluciones que se le da a estos problemas. Y la cuarta es afirma el dilema y eh, conjunta las soluciones generales y los aspectos de justicia. Vamos con el primer punto de la lectura. Sí, como primer punto tenemos el dilema de restricción y reconocimiento en el cual se nos plantean dos problemáticas o dos injusticias. La primera es la socioeconómica y la cultural y simbólica. En la primera, que es la socioeconómica, nos dice que está establecida en una estructura económica política y nos dan tres ejemplos de cómo podemos ver que se da esto. El primero es la explotación, en el que podemos ver que una persona está trabajando y cuando el momento de que llegan los beneficios de su trabajo, otra persona, una persona externa, viene y es partícipe de esos beneficios. Eso vendría a ser la explotación. En lo que es la desigualdad económica, es cuando se está en un trabajo en el que todos trabajan en lo mismo, pero a uno se le paga o menos o simplemente no se le paga nada. También como tercer punto tenemos a la privatización, la cual es el rechazo de una vida adecuada en cuanto a lo material. En cuanto a esta problemática, tenemos a cuatro personajes que nos hablan.
de esa problemática, pero vamos a abarcar dos, que es Marx y John Rawls. Marx nos habla de la explotación del capitalismo y nos dice que debemos erradicar con la propiedad privada, ya que nos dice que esta vendría a ser la base o el cimiento por la cual se da una desigualdad tanto social como económica. El momento de nosotros erradicar y borrar toda propiedad privada, viviríamos en un país donde la igualdad, tanto social como económica, predominaría. Luego, John Rawls nos habla de la importancia de la imparcialidad de la distribución de bienes de primera necesidad, lo cual se puede dar en un país justo. Para que un país tenga justicia, debe ser un país democrático. Y un país democrático es aquel en el que los ciudadanos viven libres e iguales, o sea, son considerados todos iguales. Como segunda problemática se nos plantea la cultural o la simbólica, la cual está erradicada en modelos sociales de representación y también se nos da tres ejemplos. La dominación cultural. Es cuando cada persona tiene una cultura y viene una cultura de manera agresiva a apropiarse, una cultura ajena. Entonces tú dejas de lado tu cultura y te apropias de esa cultura. Por eso el nombre, dominación cultural. Hay un dominante y un dominado. En este caso el dominante viene a ser la cultura ajena y el dominado vendría a ser la cultura propia. Como segundo tenemos la falta de reconocimiento, es cuando se nos dice alguna cosa, pero no se nos dice de quién pertenece, no se nos dice el autor, en este caso la cultura a la que pertenece. Como tercer punto tenemos a lo que es la falta de respeto y es cuando es ser despreciado de manera habitual o de manera cotidiana, ya sea por estereotipos o por prejuicios. De este punto también tenemos a dos personajes que nos hablan, que es Charles Taylor y Alex Hunt. Charles Taylor nos dice que es muy importante que se dé el reconocimiento, ya que es una necesidad humana vital. Además, la ausencia de este vendría a ser una falta de respeto hacia la persona. También Alex Horner complementa este en el ámbito de falta de respeto, ya que nos dice que los conceptos negativos vendrían a ser insultos y la degradación hacia una persona, los cuales es considerado una falta de respeto, ya que vendría a ser perjudicial o dañino para el sujeto al que se le está dando y sería perjudicial para su vida misma y evitaría que esa persona pueda crecer más y afectaría la comprensión de ella misma. Además, nos habla de las posibles soluciones, tanto en la injusticia económica como en la cultural. En la económica nos habla de la redistribución de la renta, repartir a todos por igual, la reorganización de la división del trabajo, todos hacemos lo mismo de manera equitativa, nadie hace más, nadie hace menos. Como punto número 3, sometimiento de tomas de decisiones en la división del trabajo, la cual debe ser dadas de manera democrática. Y como punto número 4, la transformación de otras estructuras básicas de la economía, la cual es considerada la más radical, ya que estaríamos cambiando la base de todo. En cuanto a la injusticia cultural, tenemos al cambio cultural o simbólico, a la reevaluación dinámica de las identidades denigradas, la reevaluación de productos culturales de grupos defimados y como punto número 4, el reconocer y revalorar de manera positiva la diversidad cultural. En cada uno vamos a hablar de uno en específico. En la justicia económica, la redistribución de la renta; en la justicia cultural, reconocer y revalorar de manera positiva la diversidad cultural, por lo que dice redistribución y reconocimiento, el cual es el tema central en este capítulo de la lectura. Ahora podemos ver la diferencia entre soluciones redistributivas y soluciones de reconocimiento. En lo que son las soluciones redistributivas vemos la igualdad en la valía y la moral de las personas, lo cual nos dice que la redistribución económica de manera equitativa es un acto de reconocimiento. Además, por otro lado, el reconocimiento multicultural es la distribución justa de bienes de primera necesidad, en lo cual podemos guiarnos de John Rawls, ya que él nos dice de que una distribución equitativa sería importante y se da solamente en un país democrático. Y esta vendría a ser un tipo de reconocimiento cultural. A continuación, el segundo punto. Sí, bueno, vamos a hablar sobre clases explotadas, sexualidad especial y comunidades bivalentes, que el espectro del concepto que dan en Nancy Fraser en estas serían las comunidades sociales, ¿no? Modelos de justicia de redistribución y modelos de justicia de reconocimiento. Siguiente perspectiva. Ya hemos visto casi todo en la mayoría y me voy a enfatizar un poco más en el ejemplo de una comunidad ideal que se basa en un modelo de justicia de redistribución que tiene como modelo ideal, y lo mencionan, eh, una existencia, estructura que depende más que todo en una economía política, ¿no? En el ejemplo nos vamos a dar cuenta que hablan eh, sobre una concepción marxista, una clase explotada. Tenemos que saber en cuenta que el marxismo es mm, según el marxismo, la clase es una forma de diferenciación social. ¿Esto qué quiere decir? De que no se basa en un aspecto cultural, más que todo se basa en un aspecto de que las personas se relacionen como una producción económica. En este caso, la autora tiene una referencia entre la clase
obrera, el proletariado como se le conoce, y la clase capitalista, clase capitalista. En este entonces vamos a definir sus roles en la economía. En la clase capitalista son los que poseen los medios de producción y se benefician de la producción económica, mientras que en la clase obrera están constituidos por personas que solo deben vender su fuerza de trabajo para vivir, o sea, no poseen los medios de producción y deben trabajar solo para ellos. Se va a dar una injusticia de distribución, una desigualdad en beneficio y cargas. ¿Esto qué quiere decir? De que la clase obrera recibe injustamente una mayor proporción de cargas de trabajo y esfuerzo, pero menos proporción de beneficios. Asimismo, en la injusticia cultural por su producción, también reciben por injusticias culturales ofensas de clase, o sea, como discriminación o estigmatización. Estas injusticias culturales no son independientes, son un producto de las estructuras económicas que mencionan, que justifican la explotación que viven ellos, ¿no? La solución para esta injusticia, como menciona en el libro, sería que la clase obrera no enfrente solo el reconocimiento cultural, sino la distribución de los recursos económicos, que luchen para que tengan un buen beneficios y cargas y las cargas se distribuyan equitativamente, ¿no? El beneficio, el salario. En la segunda diapositiva que mencioné, mencionan también la interconexión, interrelación entre las justicias económicas. ¿Qué quiere decir? Que la economía y la cultura, la distribución y el reconocimiento no son independientes, sino son las cuestiones económicas las que afectan a la cultura y asimismo las cuestiones culturales afectan a la economía, ¿no? Ahora, las injusticias entrelazadas podemos ver entre que la pobreza, o sea, que es el efecto económico, y lo cultural, que sería el efecto de discriminación. Asimismo, también vemos comunidades puras en el mundo real. Esta es la pregunta que queremos saber. ¿Crees que habrá comunidades que solo puedan vivir un solo modelo? En el libro mencionan que no. No hay una comunidad que solo se base en el modelo de redistribución o se base en el modelo de reconocimiento. En la siguiente diapositiva también mencionan lo mismo, el modelo de justicia y redistribución, como mi compañera Dana mencionó. Voy a enfatizar más que todo en el ejemplo de comunidad ideal que nos da. Y es muy interesante el ejemplo que nos da la autora, más que todo que se da una sexualidad despreciada. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que mencionan a la discriminación y las injusticias que enfrentan las personas homosexuales. Es muy interesante cómo menciona en el primer punto que puse, que sería la sexualidad como diferencia social, que la sexualidad es una forma de diferenciación social que no solo se basa en una economía política. ¿A qué se debe? Que las personas homosexuales se encuentran en todas las clases sociales dentro de una sociedad capitalista, o sea, no tienen una posición específica, una división de trabajo, pero sí tienen una discriminación por lo cultural. Asimismo, en una comunidad y valoración cultural, la comunidad homosexual, como menciona en el texto, se define por más, por ser una comunidad de una sexualidad despreciada, como menciona en el texto, que no tiene una valoración cultural. Esto significa que la discriminación que enfrentan tiene verse como cómo valoran su identidad y su orientación social dentro de una cultura dominante. Las injusticias de reconocimiento es casi lo mismo que enfrentan las personas gays, las lesbianas, que principalmente es una cuestión de cómo las personas la reconocen. Son víctimas de lo que menciona el texto heteroxismo, que solo privilegian a la homosexualidad y a la homofobia, que desvalorizan la homosexualidad. También tenemos injusticias económicas derivadas por la valoración cultural, privatización de la privatización del trabajo, entre otros. Siguiente. Comunidades bivalentes, estas comunidades se diferencian tanto por una estructura económica política como asimismo una estructura de valoración cultural. Cuando son marginadas, sufren injusticias relacionadas en la economía política y la cultura.
Asimismo, las justicias que enfrentan son tanto una distribución económica desventajosa como como un reconocimiento cultural inadecuado, ¿no? Las soluciones que se dan, no hay soluciones ni redistributivas por sí solas, tampoco ni soluciones de reconocimiento, necesitan ser ambas. En el género, como menciona el género y la raza, como mencionaron mi compañera, en el género tiene una vertiente económica, política y una valoración cultural que se entrelazan y se refuerzan mutuamente entre sí, ¿no? En el siguiente diapositiva podemos ver las dimensiones, dimensiones económicas políticas, que el género estructura la división fundamental en la distribución entre el producto asalariado y también el producto reproductivo. Acá podemos ver el valor de la mujer y el valor del varón en la hora del trabajo, que a la mujer se le menosprecia y al varón se le premia un poco más. Las injusticias distributivas según el género, como mencioné, y las soluciones que se dan más que todo es de que eliminar las diferencias económicas basadas en el género, no discriminar más que todo a una mujer solo porque no ha tenido un reconocimiento como en sí. Asimismo, en el reconocimiento se da igual, el género no solo es una diferencia económica, lo mismo. Esto es algo importante, que es una característica fundamental de la justicia de género, que lo menciona en el texto, que sería el androcentrismo, o sea, que solo privilegian al género masculino, ¿no? Desvaloran y desprecian a lo que se codifica como femenino, afectando principalmente solo a las mujeres. Las soluciones que se dan más que todo serían que se necesita en lo económico y en lo económico y en lo cultural eh, darle un énfasis más a la mujer, no solo privilegiar a lo masculino. En las razas es casi lo mismo. Podemos ver una división de trabajo más que todo porque surge el capitalismo. Acá se va a dar un poco más la discriminación entre una persona de color y una persona blanca, que la persona de color tiene un poco más de estatus social que una persona blanca, tiene menos estatus que una persona blanca. Se da una injusticia racial más que todo porque marginan y lo que se quiere es eliminar la división racial del trabajo. Lo mismo en el reconocimiento que se da la eurocentrismo, privilegio de rasgos que se asocian a la blancura. Acá empiezan a discriminar a las personas con los términos negro, moreno, amarillo. Se da un racismo que mencionan en el texto por estereotipos y la exclusión y la marginación en la hora del trabajo. En este punto de afirmación o transformación, el autor nos formula un dilema acerca de la redistribución y del reconocimiento, pero formulándonos dos concepciones acerca de estos dos planteamientos, ¿no? Vamos a tocar lo que es la afirmación y la transformación respectivamente. Ahora, el problema que vamos a abordar en general son las soluciones de la injusticia económica que suelen llevar a la indiferenciación de los grupos sociales con el objetivo de distinguir dos formas de abordar la solución de justicia. Como ya lo mencioné, vamos a abordar lo que son las soluciones afirmativas y las soluciones de transformación. Pero para ello, el autor también nos plantea una diferenciación entre ambos. ¿Cuáles son? Bueno, pues es que las soluciones de afirmación tienen las concepciones alternativas de la redistribución, como ya lo mencioné, y a diferencia de la transformación, que esta va a ver lo que es el reconocimiento. Además, las afirmaciones corrigen los efectos injustos del orden social sin alterar el sistema subyacente que los genera. Ya más adelante con los ejemplos vamos a poder ver en qué exactamente es lo que van a reestructurar, ¿no? Y en el caso de la transformación, ellos van a corregir los efectos injustos, precisamente estos sí van a alterar lo que es el proceso o el sistema subyacente que los va a generar. En el caso, nos van a plantear lo que es la injusticia cultural, como ya lo mencionaron en casos anteriores mis compañeras, pero aquí vamos a abordar un poquito más a fondo, ¿no? Aquí se asocian el multiculturalismo predominante en el caso de la afirmación y en la transformación se va a asociar con la deconstrucción de lo que es estos constructos sociales, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la sexualidad despreciada en la actualidad, pues, ¿no? Según las soluciones afirmativas del autor, este va a trabajar con lo que son las políticas de identidad gay.
¿A qué se refiere esto? Bueno, es que en este caso las políticas van a tratar de revalorar la identidad gay y que sea aceptado por la sociedad, ¿no? Ellos van a ver la homosexualidad como si fuera algo positivo, sustantivo, eh, queriendo que todo ello entre como tal en la sociedad, a diferencia de las soluciones transformadoras, que estas van a trabajar con los que son las teorías care. Bueno, en sí, para los que no conocen lo que es care, es como si fuera, discúlpenme la afirmación, pero según el texto afirma que es como una mariconada, ¿no? Y a partir de ello van a deconstruir la dicotomía homo-hetero. Ellos van a buscar alterar el proceso, ¿no? Ellos no se van a fijar en las soluciones finales, sino en las causas, a diferencia de las afirmativas. Además, estas soluciones transformadoras van a desestabilizar todas las identidades sexuales asentadas. Ellos sí van a ver la homosexualidad como un constructo social de relación con la heterosexualidad, ¿no? En el siguiente punto vamos a ver ahora un ejemplo acerca de la injusticia económica. Bueno, en este caso de la injusticia económica, vamos a poder observar que en las soluciones afirmativas van a asociarlas a un Estado liberal, ¿no? Ellos van a buscar remediar una distribución desigual sin cambiar la estructura económica. Como ya lo mencioné antes, ellos van a tratar de aumentar la capacidad de consumo de la gente o de las personas marginadas, pero sin reestructurar el sistema de producción. Ellos se van a fijar más en el producto final que en las causas, a diferencia de las soluciones transformadoras, que ellas sí se van a asociar a lo que es el liberalismo. En este caso, ellas van a buscar contrarrestar la redistribución desigual, transformando la estructura económica y política. Ellas sí van a hacer un cambio en cuanto a procesos, ¿no? Y para resumir todo ello, vamos a poder decir que las soluciones afirmativas tratan los síntomas de injusticia económica, mientras que las soluciones transformadoras abordan simplemente las causas, ¿no? Las soluciones afirmativas son más fáciles aún e implementarlas a un corto plazo, pero para un largo plazo va a ser un poco más difícil de abordarlas. Por otro lado, esto nos va a llevar a lo que es la injusticia de las clases sociales. Y según el autor, también nos plantea transferencia de ingresos de dos tipos, los que son los programas de asistencia social, como por ejemplo tenemos aquí lo que son eh, los programas de asistencia social. En el caso tenemos lo que son los sectores primarios, ejemplos como las pensiones, los seguros de salud, los seguros de desempleo. También tenemos los programas de asistencia pública, que serían, o bueno, estos son los que proporcionan una ayuda específica dirigida a los desempleados y a los subempleados. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son también asistencias sociales, cupones de alimentos, quizás por allí. Y por otro lado, en esta injusticia de clase, va a tener una crítica también a las soluciones, ¿no? Ellos no eliminan por completo las diferencias de clases, al contrario, las refuerzan. Además, también vamos a tener lo que es la estigmatización a la clase pobre, ¿no? Ellos, bueno, estos programas de asistencia pública no, los convierten en un grupo separado, va a diferenciarlos por completo. Y también tiene una crítica acerca de los efectos limitados, ya que ellos proporcionan una ayuda material, pero no abordan lo que son las causas estructurales de la pobreza como lo aborda lo que es la transformación. Podríamos concluir en todo caso de que las soluciones redistributivas afirmativas pueden ofrecer un cierto alivio a la pobreza, sí, pero no es una solución a un largo plazo para las injusticias de clase. Para ello vamos a necesitar lo que son las soluciones transformadoras, como ya lo mencionó también nuestra compañera Fabiana. Estas soluciones transformadoras como afirmativas no van a trabajar por separado. Ellas se van a tener que complementar para poder hallar una solución al problema que se va a plantear, ¿no? Además, también vamos a tener lo que son las lógicas de reconocimiento en la redistribución. En el caso de las soluciones afirmativas, vamos a poder ver que estas refuerzan las diferencias de grupo, como ya lo mencioné, ¿no? Va a aumentar o va a maximizar esta diferenciación, se va a poder ver con claridad. Y bueno, en el caso de la transformación, esta no plantea ello, ¿no? Ella desdibuja las diferencias sociales, ella va a mantener o va a tratar de que todo sea equitativo, ¿no? Además, vamos a ver lo que son los riesgos de estigmatización en el caso de la afirmación. Y por otro lado, en la transformación vamos a ver que esta fomenta la solidaridad. Como decía nuestra compañera Fabiana también, esto va a abarcar lo que es las teorías de Marx, va a haber también lo que es redistribución por igual para cada individuo y no va a estigmatizar a separarlos por grupos sociales.
Podríamos concluir con todo ello de que a partir de estas justicias puras que nos ponen como ejemplo, concluimos de que existen, o bueno, hay una interferencia entre distribución y reconocimiento al intentar buscar ambas cosas a la vez. Además, vamos a necesitar encontrar combinaciones de soluciones que minimicen estas intervenciones. Como ya lo mencionábamos anteriormente, estas soluciones de afirmación o de transformación no van a trabajar por sí solas. Por ello, vamos a necesitar que la redistribución y el reconocimiento trabajen a la par. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva con nuestra siguiente compañera. Bien, en el cuarto punto, al final el dilema de nuevo sobre el género y la raza, vemos primero, bueno, la autora nos presenta en el texto nos lo presenta como un cuadro de doble entrada, pero a la hora de leer el texto me pareció una idea más didáctica plantearlo como si fuera un estilo de plano cartesiano, en donde tenemos verticalmente a la redistribución y al reconocimiento, que son los aspectos de justicia, y horizontalmente a la afirmación y la transformación, que son las soluciones generales. Y bueno, en este caso se ve que la redistribución afirmativa sería el proyecto de Estado de Bienestar General, la redistribución de transformación sería el proyecto socialista, el reconocimiento de afirmación sería el proyecto del multiculturalismo predominante y el reconocimiento de transformación sería el proyecto de deconstrucción. Explicando un poco más en cada punto, podemos principalmente indicar que los proyectos de Estado de Bienestar General y multiculturalismo predominante tienden a apoyar la desunión del grupo y hablan en un sentido más superficial, mientras que el proyecto socialista y el proyecto de construcción es todo lo contrario, debido a que apoyan la unión del grupo y los temas de los que habla los trata con profundidad. El proyecto de Estado de Bienestar General, más que todo, reasigna, como dijimos superficialmente, las cuotas de distribución. El proyecto socialista reestructura a profundidad las relaciones de producción. El proyecto de multiculturalismo predominante reasigna el respeto entre los grupos y el proyecto de deconstrucción reestructura a profundidad las relaciones del reconocimiento. Siguiente diapositiva, por favor. También nos habla sobre la compatibilidad de esas estrategias, en la cual, bueno, nos habla principalmente de 4. Como podemos ver, las 2 primeras, las 2 de arriba, son las que vemos como son no son compatibles, debido a que su utilidad se veía como nada prometedora. Con la redistribución afirmativa y el reconocimiento transformador, vemos que una promueve y la otra desalienta la unión del grupo. En la redistribución transformadora y el reconocimiento afirmativo, vemos que una también diferencia el grupo y la otra tiende a unirlo, a defenderlo. Pero en el caso de las 2 que observamos en la parte de abajo, podemos ver que son compatibles y que se podrían usar de manera conjunta, debido a que la redistribución afirmativa y el reconocimiento afirmativo promueven las diferenciaciones en el grupo, y la redistribución transformadora y el reconocimiento transformador, ambas promueven la desventaja del género. Vamos a pasar a la conclusión del texto. Bueno, luego de cumplir este desafío de comprender, de analizar el texto, que por lo que ha tenido un lenguaje un poquito complejo, un poquito fuerte, podemos analizar, interpretar las conclusiones que la misma autora ha realizado sobre su texto. Como primer punto, vamos a interpretar la primera conclusión, que nos menciona que las comunidades que solían girar en torno a este tipo de identidades duales, con duales me refiero al sentido de pluralidad,
o sea, de dos a más. O sea, estas comunidades tendían a ver necesario abordar lo que es la redistribución económica, al igual que la reconstrucción en normas sociales, ya que tenían un sentido de complemento cuando luchaban a la vez. Y utilizándolos podría ser beneficioso para estas comunidades y beneficioso para crear cambios significativos en la equidad y en lo que y en lo que es importante, claro, la justicia social. Bueno, siguiendo con la interpretación de la conclusión, llegamos a mencionar la importancia de comprender cómo las personas que pertenecían a estas comunidades con identidades múltiples enfrentaban unos desafíos muy complejos y muy complicados en torno a la época, claro, que necesitaban del reconocimiento y la valoración de sus identidades dentro del grupo y dentro de la sociedad para poder ser comprendidos. Y siguiendo con la educación, podemos llegar a que una de las formas de luchar, de combatir contra la injusticia que se dio hacia estas comunidades de manera injusta, claro, podría ser integrando la transformación económica, o sea, algo así como una nueva redistribución y la transformación cultural. Todo esto como una respuesta unificadora que conlleve a la unión, a todos como uno, para enfrentarse, para darle frente a los desafíos que será la actualidad, ya que actualmente no se ve estos tipos de situaciones con los mismos ojos con los que se veía. Bueno, ahora vamos a darles una pregunta para que ustedes reflexionen, para que usted, profesor, reflexione acerca de ese tema y pueda comprobar lo que ha aprendido y pueda tener una pregunta y se la responda para usted mismo, ¿no? La pregunta es, ¿qué desafíos específicos usted presenció en las personas que pertenecen a estas comunidades interseccionadas, o sea, divididas en secciones, que esas comunidades se enfrentan y cómo cree usted que pueden estos grupos colaborar entre sí para lograr objetivos comunes de justicia social, que es sobre lo que trata este análisis sobre el texto? Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que haya entendido y haya comprendido el análisis que le acabamos de presentar.